Continuamos con la columna vertebral referente a las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión de una o más estructuras óseas. Esta puede ser simple o compleja. Tenemos las articulaciones del tipo fibrosa, cartilaginosa y sinovial. A su vez, las sinoviales pueden ser planas, trocoides, gínglimo, elipsoidea, en silla de montar o esferoidea a manera de repaso. Las articulaciones craniovertebrales se encuentran entre el occipital, el atlas y el axis. Se caracterizan porque no tienen disco intervertebral. Permiten los movimientos de la cabeza. La articulación atlanto-occipital es del tipo sinovial elipsoidea. Las superficies articulares corresponden al cóndilo del occipital, a la carilla articular superior de la masa lateral del atlas, reforzado por una cápsula articular que además se encuentra reforzado por un ligamento que es el ligamento atlanto-occipital lateral. Existen además dos membranas que son la membrana atlanto-occipital anterior, que une el borde anterior del agujero magno al borde superior de la masa del arco anterior del atlas, y una membrana atlanto-occipital posterior que se inserta en el borde posterior del agujero magno al borde superior del arco posterior del atlas. El axis también está unido al occipital por unos ligamentos muy potentes como ser la membrana tectoria, los ligamentos alares y el ligamento del vértice del diente. La articulación atlanto-axoidea lateral es una articulación sinovial plana. Sus superficies articulares corresponden a la carilla articular inferior de las masas laterales del atlas y a las caras articulares superiores del axis. Va a estar reforzado por una cápsula articular y además de un ligamento lateral inferior. La articulación atlanto-axoidea media es del tipo sinovial trocoide. Va a estar formado por lo que es la apófisis odontoides y la carilla articular del arco anterior del atlas y el ligamento transverso. Se indica que es del tipo doble trocoide según algunos autores. Va a estar reforzado a su vez, del ligamento transverso del atlas. Se va a desprender unos fascículos superiores llamado también ligamento occipito transverso y también un fascículo inferior que es el ligamento transverso axial. De esta forma, junto al ligamento transverso, constituyen lo que es el ligamento cruciforme. Las articulaciones intervertebrales están constituidas por las distintas articulaciones que se van a presentar entre las distintas partes de la vértebra. Las sínfisis intervertebrales. Este tipo de articulación es del tipo cartilaginosa, del tipo sínfisis. Y si estamos hablando del tipo sínfisis, estamos hablando que se va a encontrar lo que son los discos intervertebrales. Esta articulación está caracterizada entonces por la presencia de estos discos intervertebrales. ¿Cuáles son las superficies articulares? Son las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Va a estar entonces, sus medios de unión van a ser los discos intervertebrales y los ligamentos periféricos. Los discos intervertebrales van a ocupar el espacio o el intervalo comprendido entre dos cuerpos vertebrales. Estos discos intervertebrales van a presentar una porción periférica o parte periférica que corresponde al anillo fibroso y una central que es el núcleo pulposo, que es una sustancia gelatinosa. Los ligamentos periféricos son dos, un ligamento longitudinal anterior y un longitudinal posterior. El longitudinal anterior se extiende desde la porción basilar del hueso occipital hasta la cara anterior de la segunda vértebra sacra, mientras que el ligamento longitudinal posterior
se extiende desde el surco basilar del occipital y termina en la primera vértebra coxígea. Acá podemos identificar los ligamentos longitudinales anterior y posterior. El anterior que se encuentra en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y la otra en la cara posterior de los cuerpos vertebrales. La articulación sifoapofisarias. Esta articulación que une las apófisis articulares. Van a ser del tipo sinovial planas en su segmento cervical y torácico y una sinovial trocoide en su segmento lumbar. Cada una de estas articulaciones está constituido por las apófisis articular inferior de la vértebra superior con las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. Van a estar reforzados por una cápsula articular y puede estar reforzado por un ligamento posterior. La unión de las láminas de los arcos vertebrales se produce desde el axis hasta el sacro. Van a estar reforzados o unidos por un ligamentos fuertes y potentes, que como son los ligamentos amarillos, que van a unir una lámina suprayacente con una lámina subyacente. La unión de las apófisis espinosas. Esta articulación se caracteriza porque va a presentar dos ligamentos, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. El ligamento interespinoso ocupa el espacio comprendido entre dos apófisis espinosas, mientras que el supraespinoso se encuentra en situación posterior al mencionado. Este ligamento en su segmento a nivel del cuello recibe el nombre de ligamento nucal. La unión de las apófisis transversas, denominado también ligamento intertransverso, a nivel de lo que es el cuello va a estar sustituido por lo que son los músculos intertransversos. A nivel del tórax se unen a los vértices de dos apófisis vecinas, mientras que en la región lumbar se unen a las apófisis accesorias. La articulación de las vértebras cervicales, o llamadas también uncovertebrales. Este tipo de articulación es una articulación sinovial plana. Recordemos que en la cara superior se encuentran las apófisis unciformes o uncus. Esta se articula entonces con la cara inferior de la vértebra cervical suprayacente. La articulación lumbosacra es prominente anteriormente. Esta articulación tiene una superficie articular del cuerpo de la primera vértebra sacra que está inclinada a 45 grados en relación a la horizontal. Esta disposición de esta vértebra hace que la última vértebra lumbar cabalgue sobre la primera vértebra sacra. Los ligamentos intertransversos de esta articulación están muy desarrollados, sobre todo aquellos que parten de lo que es la apófisis transversa de la quinta lumbar hasta la porción anterolateral de las alas del sacro. La articulación sacrocoxígea. Esta articulación del tipo cartilaginosa, las superficies articulares son elípticas de eje mayor, están unidas por un ligamento interóseo y por los ligamentos periféricos. El ligamento interóseo es análogo a un disco intervertebral. Los ligamentos periféricos son el ligamento sacrocoxígeo anterior, el ligamento sacrocoxígeo posterior y los ligamentos también que forman parte de esta articulación son los ligamentos sacrocoxígeo lateral.
La articulación sacroiliaca. Esta articulación va a estar formado, hemos mencionado cuando describimos la cara lateral del sacro, donde presenta una carilla o auricular o articular que presenta también el hueso coxal. Entonces estas se van a articular con una articulación que va a estar reforzado por un ligamento interóseo y por los ligamentos sacroiliacos anterior y posterior. Esta articulación permite realizar movimientos de nutación y contranutación. La articulación costovertebral. La articulación costovertebral va a estar unido por dos tipos de articulaciones. La articulación de la cabeza de la costilla, la que se va a unir justamente a las fositas costales que se encuentran en la parte posterior de los cuerpos vertebrales, a lo que es la cabeza de la costilla. Y la articulación costotransversa que une el tubérculo de la costilla a lo que son la fosita costal de la apófisis transversas. Estas a su vez que van a estar reforzadas obviamente por una cápsula articular y ligamentos. Para poder entender un poco esta parte, recordemos las costillas son en número de 12, divididas en verdaderas, en falsas y flotantes. Van a describir tres curvaturas, ¿sí? Una que comprende el cuerpo, el extremo posterior y el extremo anterior son las partes. Entonces recordemos esta parte en su porción o en su extremidad posterior se van a encontrar la cabeza que se va a articular con las fositas costales que se encuentran en los cuerpos vertebrales y este tubérculo que se va a articular con las fositas costales de las apófisis transversas. Bien, bueno, este es un repaso entonces a lo que representa las articulaciones de la columna vertebral. Gracias.